que en el punto anterior vamos a votar por signo. Los asambleístas que están de acuerdo con la lista de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo de Justicia, elaborado por la Comisión Mixta de Constitución, sírvanse ponerse de pie y levantar la mano. Y por favor, manténganse de pie todos los que están. Y vamos a pedir a las hermanas secretarias que puedan contar. Cuidado, por favor, mantenerse de pie hasta que puedan informar ambas secretarías. Ya estamos. Informe, hermana diputada secretaria. Existe 2/3, presidente. Hermano senador. ¿Existe? Solo hay 23 que no han votado. Ya, Pedro. Solo hay 20. Existe más de 2/3. Pedro. ¿Quiere que los vamos nominando? ¿Cuánto? 100. Sí. 120. Hermano senador secretario, informe. De los total presentes, contado 101 votos, hermano presidente. Existen más de 2/3. 2/3. Manos, con el voto de 2/3 de los asambleístas presentes, queda aprobada la lista de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo de Justicia. Remítase al Tribunal Supremo Electoral con nota de atención. Ahora solicito al senador secretario de lectura al quinto punto del orden del día. Quinto punto, tratamiento de proyecto de resolución referente a las funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Es todo, hermano presidente. Muchas gracias, senador secretario. El proyecto fue presentado en la jornada del día viernes para su tratamiento. Es necesario aprobar la dispensación de trámite y voto de urgencia, toda vez que no se cuenta con el informe de la comisión correspondiente, ni fue distribuido con la debida anticipación. Para ello, necesitamos el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes conforme al artículo 103 del reglamento aplicable a la Asamblea. Las hermanas y los hermanos asambleístas que estén de acuerdo en la dispensación de trámite, sírvanse levantar la mano poniéndose de pie.
Orden, por favor. Permitan que puedan verificar si existe mayoría absoluta. Existe. Informe, hermano senador secretario. Existe mayoría, hermano presidente. Hermana secretaria, sí. Yo cuento 79 votos. Existe mayoría. ¿Existe mayoría o no existe mayoría? 79 votos, no existe mayoría. Por favor, ayudaremos a que la sesión pueda terminar en orden. 85. No. Si no van a Son 85 que van a levantar. Pero 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 25, 26, 27, 28, 29, tenemos que distribuir 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55, 56, 57, Ya. 58, 59, 60, Está bien. 52, 53, 56, Después de verificar 71, 72, nuevamente la votación, 72, 73, 74, informan de 75, que 76, 77, existe 78, mayoría absoluta. Con 3. Por eso hay más. Por lo tanto, queda aprobada la dispensación de trámite, se instruye su distribución. Asimismo, una vez distribuido el proyecto de resolución, una vez que puedan verificar si efectivamente se ha distribuido el proyecto de ya. Si es así, ayuden a que esta sesión se lleve con tranquilidad, porque cuando se mete bulla ya no se escuche nada. ¿Mm? Voy a solicitar al senador secretario que proceda a leer el proyecto de resolución. Gracias, hermano presidente. Proyecto de resolución de la Asamblea. Considerando que el artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece que el parágrafo primero son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la ley. Parágrafo segundo, la organización y la función de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regula por el reglamento de la Cámara de Diputados, que el artículo 122 de la citada Constitución determina son nulos los actos
de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Que el párrafo primero del artículo 183, el párrafo tercero del artículo 188 y el párrafo tercero del artículo 194 y el artículo 200 de la norma suprema establecen que el periodo del mandato de las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura es de 6 años, periodo que concluyó el pasado 2 de enero del 2024. Que el artículo 236 de la norma constitucional dispone que son prohibiciones para el ejercicio de la función pública. Segundo, actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde presten sus servicios y celebran contratos a realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona. Que el artículo 3 del Reglamento General de la Cámara de Diputados dispone que la Asamblea Legislativa Plurinacional, por mandato del párrafo segundo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, la organización y funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional se regulan en lo que corresponda por el presente reglamento. Que el artículo 32 del Reglamento General de la Cámara de Diputados dispone que el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se constituye en el nivel superior de decisión. Que el artículo 130 de la norma reglamentaria determina que las resoluciones camarales son disposiciones obligatorias en el marco y ejercicio de las competencias y atribuciones de la Cámara, considerando que las máximas autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional concluyeron su mandato el 2 de enero de 2024, no existiendo a partir de esa fecha autoridades en el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, que los asambleístas se encuentran en la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que señala un periodo de mandato para las altas autoridades del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional de 6 años, periodo que ya concluyó, por lo que la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra impedida de reconocer autoridades que ya no gozan de funciones de validez constitucional. Que el día 5 de junio de 2024, ante la ausencia del presidente del Estado y que el vicepresidente asumió la presidencia del Estado, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez Ledesma, asumió en ejercicio de funciones la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al amparo de párrafo segundo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y el artículo 4 del Reglamento General del Rango Constitucional de la Cámara de Diputados, y convocó al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la 7ª sesión ordinaria del periodo legislativo 2023-2024, que sin contar con legitimación activa, el diputado Juan José Jáuregui Uriri interpuso un recurso directo de nulidad, misma que fue admitida de manera ilegal mediante auto constitucional número 254/2024, emitido por un tribunal sin competencia. Que las actuaciones de los senadores, diputados, así como del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional en calidad de suplencia asumida por el senador Andrónico Rodríguez Ledesma, así como la presidencia del Senado Dali Cristina Santamaría Aguirre, también en calidad de suplencia en la realización de la 7ª sesión ordinaria del periodo legislativo 2023-2024 del 6 de junio de 2024, fueron asumidas en ejercicio de funciones legales, legítimas y constitucionales en defensa del Estado de Derecho y de la democracia, la independencia del órgano legislativo y la separación de los órganos del poder. Que, posterior a la conclusión del mandato, todos los actos efectuados por las ex autoridades judiciales se consideran nulos del pleno derecho en atención a lo señalado por el artículo 122 de la norma suprema, por lo que el auto constitucional
41/2024 del 19 de junio del 2024, así como cualquier resolución emitida con posterioridad a la conclusión de su mandato no tiene ninguna validez jurídica. Que David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, durante la 9ª sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de forma arbitraria y desleal con la instancia legislativa que preside, pretendió dar lectura a una correspondencia remitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado respecto al ilegal auto constitucional 0041/2024, cuyo plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional lo rechazó de manera unánime. Por tanto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 32 y 130 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, aplicable a la Asamblea Legislativa Plurinacional por mandato del párrafo segundo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado y con voto de la mayoría de votos de los miembros presentes. Resuelve, primero, ratificar y sostener que son nulos los actos de los ciudadanos que detentan el Tribunal Constitucional Plurinacional y el órgano judicial, quienes incurren en usurpación de funciones, y que son nulos los actos de los ciudadanos que suscribieron el auto constitucional 0041/2024 de 19 de junio de 2024, quienes incurren en responsabilidad penal por usar indebidamente y aprovechar directamente en su favor las funciones que usurpan por contravenir el párrafo segundo del artículo 236 de la Constitución Política del Estado, al encontrarse en evidente conflicto de intereses y cuyas funciones fueron cesadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional en la sanción del proyecto de ley número 075/2023-2024 durante la 7ª sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, rechazar el intento del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca Céspedes, que durante la 9ª sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de forma arbitraria y desleal con la instancia legislativa que preside, pretendió dar lectura a una correspondencia remitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado respecto al ilegal auto constitucional 0041/2024. Tercero, conminar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a quien se encuentre en funciones, a promulgar en el plazo de 24 horas el proyecto de ley número 075/2023-2024 en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Departamento de Sucre y Chuquisaca. Es todo, hermano presidente. Vamos a entrar al debate. Antes de poner en consideración, vamos a ofrecer la palabra al hermano asambleísta Jerjes Mercado Suárez. Hermano presidente, yo quiero empezar felicitando a esta Asamblea Legislativa, porque más allá de cualquier cosa, cualquier desaveniencia que hubiera habido, hoy ha dado muestra de que es posible ponernos de acuerdo. El hecho de que se hubieran aprobado los 4 tribunales y que demos un paso hacia la elección de la elección judicial, creo que merece realmente un voto de aplauso para cada uno de los senadores y diputados que están presentes y que han viabilizado esto. Y lo han viabilizado por más de 2/3. Eso es lo que estaba esperando el pueblo boliviano y es lo que espera de nosotros. Y ojalá que más a menudo podamos tomar ese tipo de decisiones. Vienen adelante otros temas en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo, porque para eso hemos sido electos, para dialogar, para discrepar, pero también para consensuar
y escucharnos en el marco del respeto. Y que al final del túnel encontremos una solución adecuada, lo que sea mejor para el país, lo que sea mejor para esta misma asamblea, que lamentablemente está muy venida a menos, por factores externos, pero también por comportamientos propios nuestros y por culpa también nuestra. Habían ahí unas encuestas, me mostraron hace unos días, donde muestra el bajísimo nivel de aceptación que tenemos. Y creo que es importante que entre todos trabajemos para devolver el sitial que nuestra asamblea merece, que nuestro órgano legislativo merece. Y eso solamente lo vamos a hacer cuando mostremos seriedad, cuando mostremos respeto mutuo, cuando mostremos la capacidad de diálogo al seno de nuestra asamblea. Cuando hacemos lo contrario, no estamos desacreditándonos unos a otros, estamos haciéndole daño a toda la asamblea. Y también es importante que actuemos en el marco de la ley, en el marco de la Constitución Política del Estado, porque no se olviden que de aquí a unos meses vamos a dejar de ser autoridades. Y cuando uno deja de ser autoridad es cuando pueden venir las consecuencias de los errores o ilegalidades que uno hubiera podido cometer. Presidente, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Disculpe, porque no me están dejando hablar. Estamos hablando justamente del respeto que necesitamos. ¿Ah? Tiene 15 minutos, hermano. Bueno, creo que no he hablado. Mercado. No he hablado ni 3 minutos y ya la intolerancia lamentablemente se está haciendo ver en esta asamblea. Todos estamos cansados, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y nuestro trabajo. Creo que hoy estamos cerrando con brocha de oro y dándole una respuesta al país justamente cuando ya estamos prácticamente en nuestro 199 aniversario. Y lo que estamos logrando es un hito histórico. Pero no permitamos empañar ese hito histórico tomando decisiones que no corresponden. Hace un momento hemos hecho una votación. No se vota sobre lo ilegal. Y lamentablemente esa resolución que plantean es una resolución ilegal, inconstitucional y por lo tanto no debería ser votada ni tratada. Porque tenemos que respetar todos los órganos del Estado. Porque tenemos, más allá que nos guste o no nos guste, apegarnos a la Constitución, apegarnos a la ley y respetar lo que corresponde. Presidente, yo propongo, en aras de que llevemos adelante las fiestas en paz hoy, en aras de que lleguemos al aniversario de Bolivia sin cometer delitos ni tener problemas mañana, que se suspenda el tratamiento de esa resolución porque no es legal. Y hay, hoy día, no sé si ha sido notificado, presidente, hoy día justamente el Tribunal Constitucional ha emitido el fallo 0400. El 0400 que declara ilegal la actuación de esa juez de Cochabamba y que inclusive instruye su proceso penal. Cuidado que mañana nosotros estemos en el mismo problema. Por eso yo soy concreto y claro. Esa resolución es ilegal, no es constitucional, habrá puntos de vista diferentes y para evitar complicaciones proponemos que se postergue su tratamiento, presidente. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra al hermano asambleísta Juan José Jáuregui. No está. Juan José Jáuregui no se encuentra en sala. Entonces, Delia Arancibia Yucra. Muy buenas noches. Primero saludar al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y saludar a toda la mesa directiva.
y a nuestros diputados y senadores decirles bienvenidos a la capital del Estado plurinacional de Bolivia. Tal vez en este momento, después de 125 años, se está sesionando en Sucre, la capital. Y es una ordinaria que se está pasando y estamos discutiendo algo que se está haciendo historia. Me agrada mucho de que todos estemos juntos después de tantos años, después de cuántas décadas. Yo decir, estamos a minutos justamente de cumplir 199 años, el aniversario de Bolivia. Este es un día histórico, un día que nosotros lo vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros hijos que siempre van a estar presentes. Pero también yo quisiera tocar algunos temas que hace rato lo tocaron los compañeros y decir que esta Bolivia es nuestra. Reafirmemos nuestro amor a esta Bolivia que nos dio nacer, la independencia, la soberanía que tenemos los bolivianos. Tenemos que empezar a involucrarnos todos y todas. Por esas razones, yo he pedido la palabra en este momento porque soy chuquisaqueña, porque soy sucrense y capitalina, porque respiramos aires de libertad desde Sucre, la capital. Por eso le pido, presidente, en estos minutos que faltan 6 minutos para cumplir 199 años, nos paremos y cantemos el himno nacional, porque hoy, por favor, quisiera que en este momento demos un cortito y un cortito de amor que tenemos a nuestro país. Por otro lado, lo voy a decir, yo sé que me va a considerar el presidente lo que le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo, después de que estamos en una situación tan difícil económicamente, y lo voy a decir de cara a la población boliviana, de cara a todos los 9 departamentos de Bolivia, ¿qué ha pasado con el biodiesel? ¿Qué ha pasado con su propuesta de ustedes? ¿Qué ha pasado con la biotecnología de la producción? Me estoy preguntando, ¿qué estrategias están tomando para este tema que tenemos tan delicado del tema económico? ¿Qué se está viendo? ¿O nos están mandando por un tubo con el tema del económico? Creo que todas y todos estamos preocupados por esta situación. Sé que una de las patas de la mesa también es el tema judicial. Y ya hemos involucrado y ya hemos terminado, creo que en este momento, pero la última partecita tenemos que tocarla. Por esas razones, le voy a pedir, señor presidente, con mi naturaleza de ser madre, hija de esta ciudad que es la capital del Estado plurinacional, que me ayuden a decir, ¡que viva Bolivia! ¡Que viva! ¿No va a cantar? Muchas gracias. Ya van a ser las 00 horas del día martes. Ya vamos a entrar al 6 de agosto. Y hay solicitud de uso de palabra. Pero como ya estamos en medianoche, así como ha sugerido la hermana, para continuar la presente sesión, voy a rogarles que nos pongamos de pie y podamos cantar el himno nacional y luego continuamos con la presente sesión con el mismo orden del día.
Están poniendo música, por favor, si pueden. Continuamos con la sesión del martes 6 de agosto de 2024. Vamos a ofrecer la palabra a la hermana Deise Judith Choque. Muchas gracias, presidente. Creo que ya van a ser buenos días, ya vamos a cumplir 199 años. Y bueno, ha sido un día muy importante para el órgano judicial. Después de muchos aciertos y desaciertos, de muchas dificultades, hemos podido consolidar. Hoy se pretende aprobar una resolución por encima de una sentencia constitucional. Creo que es importante que quienes hayan estudiado Derecho, los asesores de cada una de las cámaras, nos guíen bien para no hacernos cometer errores. Está bien que seamos el primer órgano del Estado. Nadie lo discute. Sin embargo, también la Constitución Política del Estado establece claramente que las sentencias del Tribunal Constitucional no fácilmente se puede cambiar. Y querer hacer un mero show, como en la sesión de asamblea, una vez más hacer show y decir hemos ganado, creo que eso no es la solución. Por lo menos, quienes van a votar, realmente lo hagan de cara al pueblo, querido hermano David, y se muestren, porque yo no voy a estar dispuesta a que mañana me procesen. Hoy estamos de diputados, estamos a poco tiempo de terminar la gestión, y ahora nos podemos hacer los muy machitos y los intocables, pero el día que nos vayamos, podemos estar sujetas a proceso. No estoy amenazando, simplemente estoy en el derecho de cuidar y resguardar mi integridad. Estoy en mi derecho de mañana no ser procesada, porque no toda la vida vamos a ser diputados y diputadas, y no por el hecho de que seamos diputados vamos a hacer lo que nos da la gana. Creo que es importante que entiendan de que aquella sesión fue inconstitucional, fue ilegal y fue un mero show, donde pretenden y pretendieron hacer creer a la población de que pueden validar. Y sé que están conscientes de quienes asumieron ese rol y ese error. Podemos montar muchos shows, pero eso no significa que tenga legitimidad y menos legalidad. Y no se puede pretender que esta Cámara, esta Asamblea Legislativa, donde estamos diputados y senadores, cometamos más errores. Muchos pueden decir, eso no es ilegal, eso no es, existe o no existe tribunal. Lo cierto es que hay una sentencia constitucional que ha sido emitida antes de la conclusión de su gestión. Igual que es nula la sesión supuesta
que se ha llevado a través de la usurpación de funciones, de la autoproclamación de querer ser presidente nato de la Asamblea cuando en realidad no le correspondía. Y muchos cayeron en ese juego y hoy pretenden que nosotros también caigamos en ese juego de querer reconocer o rechazar a través de una resolución una sentencia constitucional. Y el día de ayer, porque ayer era 5, sale una nueva sentencia constitucional dejando sin efecto y sobre todo llamando a procesar a la juez que intenta validar una sesión totalmente ilegal. Yo creo que es importante que diputados y senadores tomemos conciencia de esta situación. Y yo entiendo muy bien también de que quienes han sido mandaditos por el jefe a tener que cumplir una función, hoy su desesperación es poder consolidar esta resolución para decir nuevamente nosotros hemos ganado, más allá de que sea ilegal e ilegítimo lo que quieren hacer. Conozco también diputadas que han venido puestas a dedo y que hoy tienen que cumplir con el jefazo porque se lo deben el cargo. Y tienen todavía el descaro de venir acá a querer cuestionar decisiones que como uninominales queremos asumir. Y entendemos bien de esas colegas que han venido puestas a dedo aún después de perder en escenarios de uninominales. Así que, querido presidente nato de la Asamblea, voy a tomar una posición totalmente personal, porque yo ya sé qué es la cárcel, yo ya sé qué es ser procesado, yo ya sé qué es que te deje el jefazo sencillamente cuando de ninguno de sus 500 abogados viene a defenderte. Por eso sé que los errores no se tienen que volver a cometer. Y aquellos que alguna vez cometimos el error de defender a los cobardes, hemos aprendido algo. Que no por defender algo, no por defender una postura, vamos a hacer algo ilegal que mañana luego nos va a cobrar factura. Y quien lo sufre es nuestra familia. Quien lo sufre son nuestros seres queridos que están alrededor. Y aquel tiempo que perdemos en defendernos de procesos, que por cierto son más de 5 años hasta ahora, nadie nos los va a devolver. Por eso vuelvo a repetir, nuestros cargos tienen tiempos y hay delitos que no prescriben. Y no toda la vida vamos a tener la posición de ser autoridades. Y quiero decirle también a esas colegas que ahora están de colgandijas y que creen que por hacerle venia al jefazo van a estar nuevamente de autoridades. Autoridades se llega teniendo base social. Y aquellos que por chichada, después de perder 1, 2, 3 veces internamente han llegado a ser autoridad, les entiendo que tienen que estar ahí de perros falderos porque tienen que devolver favores. Y sabe la persona a quien me estoy refiriendo. Pero a nosotros no nos van a obligar a tener que aprobar una resolución de rechazo que el día de mañana nos va a generar problemas. Pueden gritar, pueden silbar, pueden hacer lo que quieran, pero creo que estoy en mi libre derecho de poder decir lo que pienso, porque ojalá el 2019 nos hubieran escuchado también lo que pensábamos y seguramente hubiéramos evitado muchos muertos, muchos perseguidos, muchos heridos, pero sobre todo hubiéramos evitado que el cobarde que dejó sencillamente a toda su base social no la charle y nos lo sigue charlando como hasta ahora. He dicho, querido presidente, y espero también que usted como presidente nato de la Asamblea siempre nos guíe y evite que cometamos errores que el día de mañana nos van a cobrar factura, que hemos visto a muchos hermanos y hermanas que después de terminar su cargo siguen defendiéndose de sus procesos. Y creo que no es justo que por simplemente hacer un mero show volvamos a caer en errores que luego nadie va a estar para defendernos y ayudarnos. Posiblemente algunos que han vendido su conciencia tengan hasta con qué defenderse, pero que aquellos que actúan por honor, por respeto a la patria, deberíamos respetar la constitución política del Estado.
se jactan del respeto a la Constitución, pero cuando les conviene, porque cuando no les conviene, sencillamente, aún después de un referéndum, dejaron de lado la posición, la decisión del pueblo boliviano. Y aquí, una vez más, se escucha hablar de la Constitución, cuando la Constitución en el artículo 203 habla claramente de qué significa una sentencia constitucional. Y yo sé que hoy, a pesar de que aprueben o no aprueben, ustedes saben en su conciencia de que esto es un mero show que quieren hacer frente al pueblo boliviano para creerse los grandes una vez más. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ofrecer la palabra a Andrea Bruna Barrientos, hermana asambleísta, tiene la palabra. Pero ya la he instalado. Estaba durmiendo. Pero ya instalado. Presidente, aprovecho para felicitar a Bolivia, a nuestros compatriotas No duerman, chicos. y darles esperanza, la esperanza de un cambio que viene pronto. Lamento, presidente, que empecemos el 6 de agosto con rencillas internas del partido de gobierno. Lamento profundamente que nuestra actitud deje mucho que desear frente a la obligación de la investidura que hoy tenemos. Yo no le acepto las amenazas al diputado Jerjes ni tampoco a la diputada Choque. No está a la altura de lo que debe ser este Parlamento Nacional. Si ustedes tienen rencillas personales o dentro de su partido, arréglenlas en los ampliados de su partido. No hoy, el 6 de agosto. Por nuestra patria, hoy les pido, al menos hoy, estemos a la altura. Tengámonos respeto. Al menos hoy, démonos unos segundos para escucharnos. Presidente, yo no voy a entrar en adjetivos personales ni en mis críticas al gobierno porque lo voy a hacer en otro momento. Lo que sí voy a hacer es pedirle una reflexión central respecto a la resolución que hoy debe aprobarse. En la sesión presidida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, estuvimos más de 2/3 de asambleístas, representando al primer órgano del Estado, haciendo valer nuestra obligación constitucional de sacar a quienes han usurpado el poder y han vulnerado la Constitución. Yo también sé, diputada Choque, que es tener procesos. Yo también sé que es que persigan a mi familia. También sé que es que se metan con mi familia, porque el gobierno, su gobierno lo hace. La democracia, presidente, debe ser para todos. La justicia no debe estar al servicio de quien está en el gobierno, ni en función de poder. Todos debemos tener acceso a esa justicia. Hoy le hemos dado una señal al país. Y a pesar de los intereses mezquinos de algunos personajes, hemos dado un mensaje importante en un día importante. No es necesario pedir un voto nominal, pero los asambleístas están en su derecho de pedirlo y someterse a votación para que esa moción pueda ser considerada. Yo le aseguro que vamos a ganar. Y si nos quieren medir y nos quieren ver para ver quiénes aprobamos para que mañana seamos perseguidos, no necesitan hacerlo. Yo me llamo Andrea Barrientos, soy senadora por Cochabamba y estoy dispuesta a asumir un proceso por sacar a esos autoprorrogados. No le tengo miedo al órgano judicial ni le tengo miedo al gobierno del MAS. Lo que sí voy a exigir es respeto a nuestra patria. Y sí voy a exigirle a usted, en su calidad de presidente de la Asamblea, respeto a las decisiones de este órgano legislativo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ofrecemos la palabra a la asambleísta María Zené Álvarez. Hermana asambleísta, tiene la palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Feliz Día de la Patria. Lamentamos que la ensucien de esa manera este día tan importante para todos los bolivianos, porque no es este gobierno el dueño de cada uno de los pensamientos que tenemos y obviamente esa vocación y principios democráticos, principios de libertad, porque eso es lo que celebra hoy, un año más de libertad. No nos interesan, por supuesto, las peleas internas que puedan tener. Es muy indigno que te quieran ordenar cómo tiene que actuar este poder legislativo, que es totalmente independiente. Los que no quieran votar, que no voten.
Los que están sometidos bajo un ordenamiento político, que no lo hagan, decisión de cada uno. Pero respeten a este órgano legislativo, respeten la decisión que ya se tomó en su momento y que obviamente el presidente nato de esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de hacer respetar como cabeza de este órgano y el primer órgano instituido en nuestro país, que se someta a votación cada uno de los recursos que somos competentes para poder tratar dentro de esta Asamblea Legislativa. Pido que se considere y de una vez por todas hagamos cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado. No puede haber injerencia como ha habido hasta el momento. Es hora de frenar todos los abusos y atropellos que ha habido por parte del Tribunal Constitucional hacia este órgano legislativo. Y continuar obviamente con nuestra labor legislativa. Por favor, considero y pido que se ponga en voto. Gracias. Vamos a ofrecer la palabra a Enrique Fernando Urquidi, hermano asambleísta. Enrique tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días ya. Felicidades a todos los bolivianos. Creo que si de algo tenemos que sentirnos orgullosos es del país que tenemos, del pasado, del presente y del futuro que merece este país. Este país es de todos, este país es un país que merece mejores días y nosotros, por supuesto, que estamos comprometidos, creo yo, más allá de las diferencias, tenemos el desafío de construir un mejor futuro para todos. Presidente, muy puntual. En lo formal, lo que tiene que suceder ahora, una vez que se ha puesto en consideración la resolución, es lo que usted está haciendo, ponerla en consideración, en debate, y finalmente tiene que ser el voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional la que defina si se la aprueba o se la rechaza. Pero hay un elemento que también me parece central, presidente, y no es primera vez que lo manifestamos desde la bancada de Comunidad Ciudadana. Cuando un grupo de personas, de autoprorrogados, te dicen con una resolución que una sesión del 6 de junio, una sesión en la que efectivamente se ha tenido más de 2/3, en la cual se han aprobado diferentes proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley 075, que aún está pendiente de promulgación, presidente, para cesar en sus funciones a estas personas que están usurpando sus tareas desde el 2 de enero de este año. Cuando un tribunal constitucional prácticamente te comienza a tutelar lo que puedes o no puedes hacer, cuando un suprapoder como el Tribunal Constitucional te comienza a cercenar tus facultades de fiscalización, me refiero a las interpelaciones, cuando un suprapoder como es el TCP te comienza a decir qué proyectos o qué iniciativas legislativas son constitucionales y que otras no, estamos ante un problema que no solamente pasa por una crisis o una confrontación institucional. Se lo hemos dicho al presidente Arce una y mil veces. No basta con ser elegido democráticamente. Hay que gobernar democráticamente. Y el gobernar democráticamente, presidente, colegas, significa, entre otras cosas, gobernar con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque le guste o no le guste al presidente Arce, le guste o no le guste al órgano ejecutivo o al órgano judicial, nosotros somos la reserva de la soberanía del pueblo. Por lo tanto, un presidente que se precie de democrático tiene que entender que el gobernar democráticamente es generar puentes, generar consensos con la Asamblea Legislativa. Y es lo que menos hemos tenido en todo este tiempo. Y eso es precisamente lo que reclama la gente. La gente reclama acuerdos nacionales, pactos. Lo que la gente necesita es un gran pacto para la economía, para la institucionalidad, un gran pacto para reestructurar definitivamente la justicia.
pero es lo que menos hemos tenido. Y cuando se genera un suprapoder que prácticamente te puentea a la Asamblea Legislativa y la subordina a sus intereses, por supuesto que nosotros como asambleístas nacionales no podemos quedarnos callados. No podemos convalidar ese atropello, porque presidente, y esta no es un cliché, nosotros somos pasajeros, nos vamos a ir de aquí a un año, pero es la institución la que va a quedar. Es esta institución que es fundamental para la democracia, la que tiene que sobrevivir, la que tiene que perdurar. Y solamente va a perdurar cuando realmente le demos el valor que tiene. Y si algo en lo que nadie debería estar en disenso es que tenemos que defender la institucionalidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí no estamos defendiendo una posición de CC, de Creemos o del propio MAS, porque ustedes también son pasajeros. El poder no es eterno. Y la gran obligación que tenemos nosotros es precisamente de rescatar, de regenerar la institucionalidad democrática. Para todos, para azules, naranjas, blancos, rojos, para todos. Pero si vamos a convalidar que un tribunal, un TCP, prácticamente te trate como si fuera tu capataz, que prácticamente le tengas que pedir permiso para legislar, para fiscalizar, estamos mal, presidente. Y creo que en esa línea de reflexión va esta propuesta de resolución. Tenemos que dar una respuesta institucional que se la hemos venido reclamando, presidente, una y mil veces. Y creo que esta es una de las respuestas institucionales que como asamblea debiéramos dar. Y debemos dar, presidente, no porque querramos acentuar la confrontación institucional, querramos incendiar el país, ni mucho menos. Vuelvo a repetir, nos han pateado en el piso, nos han tutelado, nos han restringido, prácticamente nos han convertido en un florero y en algo ornamental en la institucionalidad democrática. Y nosotros no lo podemos permitir. No lo podemos permitir porque los que estamos convencidos de que la democracia es fundamental para el futuro del país, también estamos convencidos que la Asamblea Legislativa Plurinacional es imprescindible en su institucionalidad. Y por eso que el cuidarla y preservarla debiera ser nuestro objetivo fundamental. Por eso, presidente, que esta resolución es una respuesta institucional a tanto atropello, a tanto abuso. No podemos convalidar ese atropello y ese abuso. Y por eso, presidente, que creo yo que esta es una respuesta que tenemos que darla a pesar de las posiciones legítimas que unos y otros tengan. Esta es una respuesta contundente al atropello, a la vulneración de la institucionalidad de la Asamblea. Porque más allá de que unos digan que fue o no legal lo del 6 de junio, nosotros estamos con la plena convicción que lo que sucedió ese día fue algo absolutamente no solo legítimo, sino algo legal. Y por lo tanto, en consecuencia a ello, presidente, es que le pedimos que de una vez ponga a votación esta resolución y que sea la magna asamblea, sea el pleno de esta asamblea la que defina su situación, si se rechaza o en su caso se pone en plena vigencia. Eso, presidente, gracias. Varias personas han planteado que vayamos a votación, pero no hay una propuesta concreta para pasar a... Hay varias solicitudes de uso de palabra. Si alguien plantea suficiente discusión, yo tengo que poner en consideración. Muchos han dicho que vayamos a votación, pero no han concretado su propuesta. Así que vamos a ofrecer la palabra a Senta Zek. Hermana asambleísta, tiene la palabra. Presidente, creo que no hay mucho o
prácticamente no hay nada que discutir en este tema. Tenemos decisiones tomadas, tenemos criterio, sabemos lo que está bien y lo que está mal, no necesitamos exponernos a amenazas, no hay motivo, no hay para qué. Sí, dentro de la democracia consideramos que la gente, ustedes, los que quieran, tienen el derecho de no votar en favor, y los que creamos que hay que votar en favor, lo haremos, siguiendo nuestra conciencia y siguiendo lo que consideramos legal, porque hemos analizado, porque sabemos también lo que es ley. No necesitan inventarnos y contarnos un cuento de lo que es ley y lo que no es ley. Hace un breve momento hubieron unas demandas sobre el informe de una comisión, se hizo un cuarto intermedio, vinieron con una decisión tomada que no fue del agrado de muchos, y sin embargo aceptamos y acatamos que se debería ir a votación. Y usted fue el que lo propuso, presidente, de que se debería dirimir por el voto. En este tema es exactamente lo mismo. ¿Por qué usted quiere ser discrecional y aplicar una cosa para un tema similar y aplicar un concepto totalmente distinto, manipularlo para un tema que es de su interés, postergarlo? Yo solicito, porque no hay más elementos para discutir, porque esto se debe dirimir por el voto, que haya suficiente discusión y que vamos a la votación. Cada uno va a responder por su conciencia y por la legalidad, el concepto de ley que tiene y de democracia. Gracias. Bueno, se ha planteado la moción de suficiente discusión, por lo que conforme al artículo 104 del reglamento ha planteado la hermana Seca, se requiere verificar el apoyo de 5 asambleístas. Informe, hermano senador secretario. Existe el apoyo, hermano presidente. Bueno, entonces, para aprobar suficiente discusión, se necesita el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Pasamos a votación. Que los asambleístas que están de acuerdo con declarar la suficiente discusión, sírvanse levantar la mano. Pónganse de pie y levanten la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, hermano presidente. Se aprueba la moción de suficiente discusión. Hermanos, antes de, va a ser por signo, pero antes de pasar a la votación, quiero poner en consideración algunos aspectos de reflexión. El artículo 203. Tengo la obligación de orientar, hermanas y hermanos. El artículo 203. Si no me dejan hablar, voy a estar obligado a levantar la sesión. Así como, no sé, ya, el artículo 203 de la Constitución Política del Estado dice: las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. También el artículo 123 de la Constitución Política del Estado establece que la ley no tiene efecto retroactivo únicamente en materia laboral y en materia penal cuando son beneficiarios
cuando es beneficiario al trabajador y al imputado. El proyecto de ley 075 dice que los actuales magistrados perdieron su competencia el 2 de enero y no se reconoce sus actuaciones. El artículo 158 no reconoce competencia alguna para desconocer o anular actos o decisiones de otro órgano y conminar al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a promulgar una ley que atente contra la Constitución Política del Estado. O sea, pienso que no es lo correcto. La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, el auto constitucional 0041, quebrado 2024, del 19 de junio, también es obligatoria. Establece la nulidad de todos los actos legislativos aprobados en la denominada séptima sesión. Lo mismo, el Código Penal, artículo 179, que establece el funcionario o particular que no diere exacto cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, serán sancionados con reclusión de 2 a 6 años. Cuando un vacío o colisión o existe colisión de normas, el llamado para resolver este conflicto o para llenar ese vacío es el Tribunal Constitucional Plurinacional, artículo 196 de la Constitución Política del Estado. Algo más, hermanos, para terminar. El 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia constitucional, hizo una interpretación sobre la reelección como derecho humano. Muchos no estaban de acuerdo, muchos, pero se cumplió. Hasta que el propio Tribunal Constitucional Plurinacional emitió otra sentencia, la 1010, quebrado 2023, cambiando esa interpretación del anterior Tribunal Constitucional. Por ello, hermanos, tengo el derecho, yo como presidente de la Asamblea, manifestar mi disidencia respecto al contenido del proyecto de resolución. No voy a entrar al proyecto de resolución donde dice que arbitraria y desleal. No voy a entrar a discutir el contenido. ¿Ya? Estoy de acuerdo en que muchos han manifestado que hagamos cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado. Por eso me he animado a leer algunos artículos de nuestra Constitución Política del Estado. Porque muchos han dicho, hagamos cumplir, gobernar democráticamente. La Asamblea es imprescindible. Los 4 poderes del Estado funcionan simultáneamente. Este país sin el presidente, vicepresidente, no funciona. Este país sin la Asamblea Legislativa Plurinacional no funciona. Este país sin las máximas autoridades del Poder Judicial no funciona. Este país sin el órgano electoral no funciona. Estos funcionan de manera simultánea. Dicen, los hermanos han dicho que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Votemos, han dicho, siguiendo nuestra conciencia y lo que es legal. Por ello, hermanos, vamos a pasar
a la votación. Ya. Por signo. Ya. Vamos a votar por signo. Las hermanas, por signo, las hermanas y los hermanos asambleístas que estén de acuerdo con el proyecto de resolución, sírvanse levantar la mano. Así no está la señora, ¿verdad? Parados. No solamente Hay mayoría. Informen, hermanos secretarios. existe mayoría, hermano presidente. Usted, ¿existe mayoría? Hola. Bueno, nosotros contamos 80, igual habría mayoría. Hermanos, se aprueba la resolución registrándose en actas la disidencia manifestada por el presidente de esta asamblea. De esta manera, al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión. Tengan buenas tardes, hermanos y hermanas asambleístas.